Hola chicos, bienvenidos a un capítulo más de Física y solo aquí por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Hola Tabata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tabata, despierta, ya es hora de iniciar el programa. Ups, lo siento, profe. Hola a todos, espero que estén muy bien y listos para conocer nuevos conceptos de la física que a diario usamos, vemos y escuchamos. Así es, presten mucha atención porque ya es hora de aprender algo nuevo en nuestro curso. Y para comenzar, te quiero preguntar si hoy viniste escuchando esa playlist que pusiste la vez pasada después de terminar el programa. Lo digo por los audífonos que tienes a tu costado. Profe, sí, usted sabe que la música me encanta en todo momento, como para recargarme de energía y también me sirve para estar relajada y no estresarme rápido. Pero, profe, ¿qué tiene que ver la música o mis audífonos con el tema de hoy? Justo a eso iba, Tabata. ¿Sabes cuál es la ciencia que estudia los sonidos y, bueno, todo lo relacionado a las ondas que se propagan a través de la materia, tanto sólidas como líquidas o gaseosas? No me había puesto a pensar en eso nunca, la verdad, no. O sea, existe una ciencia que puede estudiar el sonido y cómo se propaga a través de la materia. Así es, Tabata, presta mucha atención porque hoy descubrirás mucho más acerca del sonido. Todo el tiempo estamos captando el sonido, desde la alarma que te levanta para ir al cole, la música que escuchas, la bulla de los carros en las calles y obviamente el sonido que te hace feliz y el más esperado por todos, el sonido del timbre cuando acabaron las clases. Para hablar del sonido, primero tienes que saber que la acústica es la rama de la física que estudia el sonido. Otros conceptos como el infrasonido y el ultrasonido, que son ondas mecánicas. La acústica considera al sonido como una vibración que se propaga y tiene su origen en la antigua Grecia y Roma, entre los siglos VI a.C. y I después de Cristo. Todo comenzó con la música, que se venía practicando ya como arte desde hacía miles de años. La música no había sido estudiada de forma científica hasta que Pitágoras se interesó por la naturaleza de los intervalos musicales. Él quería saber por qué algunos intervalos sonaban más bellos que otros. Así es, pero ahora presta mucha atención porque vamos a definir lo que es el sonido. El sonido es un movimiento vibratorio producido por un foco de vibración. Y este es el productor de energía transmitido por un medium material elástico, generalmente el aire, a través de ondas mecánicas longitudinales y es percibido por el sentido del oído. Traducido en un concepto mucho más fácil, podemos decir que es una sensación que se genera en el oído a partir de las vibraciones de las cosas y que en estas vibraciones se transmiten por el aire u otro medio elástico. Esto quiere decir que, por ejemplo, la bocina de un carro es un foco de vibración, ya que ésta emite un sonido, o las cuerdas de la guitarra, que también son focos de vibración que van a producir un buen sonido. Pero ahora definamos cómo podemos captar el sonido. Generalmente nosotros definimos el sonido como sonidos fuertes y sonidos débiles, pero en el mundo de la física esto funciona de la manera siguiente. La captación del sonido depende de la frecuencia de la vibración y se mide en hertz, o ciclos por segundo. Por lo general, los infrasonidos no son percibidos por el oído humano, pues sus vibraciones de frecuencia son menores a los 20 hertz. Con esto nos damos cuenta entonces que el sonido transporta energía, pero no materia. Hablemos ahora de los elementos del sonido. Estos son la velocidad del sonido, cualidades del sonido y cómo se produce el efecto Doppler. Comencemos hablando de la velocidad de sonido. Podemos decir que es la velocidad de fases de las ondas sonoras que varían en función del medio en que se transmite. La velocidad se va a transmitir de distinta manera en los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Y es que el sonido siempre necesita de un material para propagarse.
Es por eso que en el vacío, donde hay ausencia de todo tipo de materia, el sonido no se produce porque no hay elementos que le transmitan vibraciones. Veamos un ejemplo, aquí en la Tierra donde sí se puede producir sonido por la presencia de la materia. Si nos vamos a una zona de playa con piedras y tiramos una en el agua, veremos un movimiento que se expande de manera circular. Es decir, hemos formado una onda. Así es, las ondas sonoras necesitan un medio para propagarse, ya sea que se transmitan en estado gaseoso como el aire, estado líquido como el agua o estado sólido como una madera o un ladrillo. Además, cuando nos metemos a la piscina, notarás cómo hablar es distinto ahí, donde casi no se nos entiende a comparación de hablar como normalmente lo hacemos fuera del agua. Aquí te mostramos una tabla para que más o menos comprendas según estos 3 estados de la materia la velocidad en la que viaja el sonido. Notarás entonces que la velocidad del sonido es mayor cuando se propaga en un medio sólido que uno líquido, y que en los líquidos es mayor que en los gaseosos. Por ejemplo, el sonido en el aire viaja a 340 metros por segundo. Ahora, hablemos de las cualidades del sonido. ¿Sabes cuáles son? Según mis apuntes, indica que el sonido es una onda sonora y tiene cualidades que son frecuencia, intensidad, duración y timbre. Comencemos hablando de la frecuencia, que se definiría como la medida en que una vibración se repite más o menos veces en la unidad de tiempo. Esta frecuencia se mide en ciclos por segundo. Es decir, mientras más frecuencia exista en la vibración, habrá más ciclos por segundo. Así explicaremos los cambios físicos en la frecuencia del sonido. Pero en traducción para nosotros, y lo que perciben nuestros oídos, diferenciamos la frecuencia conociendo la afinación del sonido, donde, por ejemplo, percibimos un sonido más agudo, como el que produce un violín, al tener mayor frecuencia, y más grave como el sonido de una moto, al tener menos frecuencia. La segunda cualidad del sonido es la duración, que es el tiempo que se mantiene una onda sonora, sonidos cortos o largos. Por ejemplo, en el maullido de un gato, la duración es el tiempo que pertenece la onda. Y ya sabrás que a veces los gatos se mandan unos maullidos más largos que cantantes de ópera. Muy por el contrario, si haces un par de golpes en una puerta, donde obviamente la duración será más corta. La tercera cualidad del sonido es la de la intensidad. La intensidad es la amplitud de la vibración del sonido. Mientras más amplia sea la onda, mayor será la intensidad del sonido. Esto de la intensidad, traducido a palabras más fáciles, es el volumen de un sonido que se clasifica en sonidos fuertes o débiles. Esto es como tener el control remoto de tu televisor en el que tienes que bajar el volumen si hablo muy fuerte como ya gritando. O si le debes subir el volumen si es que notas que estoy hablando muy bajito. Para medir el volumen de lo que oímos, utilizamos la unidad llamada decibeles, dB. Y no creas, nuestros oídos pueden distinguir muy bien los sonidos. No está de más decirte que por arriba de los 140 decibeles resultaría un sonido doloroso para el oído humano. Pero ahora hablemos del timbre. Este es el sonido que, a pesar de tener el mismo volumen, no es igual porque es característico de su propia fuente sonora. Un claro ejemplo de esto es tocar una misma nota musical en una flauta, guitarra o piano. Si tienes 2 instrumentos distintos en casa, inténtalo y verás que no es el mismo sonido. Y cuando eso ocurra, recuerda: la chica de Tiempo para Aprender me dijo que este sonido diferente era el timbre. Espero que te hayan quedado muy claras las cualidades del sonido, porque ahora hablaremos del efecto Doppler, el cual es llamado así por el físico austríaco Christian Andreas Doppler. Él explicó que la frecuencia del sonido varía cuando se produce un movimiento relativo entre el emisor y el receptor, alterando así el sonido que nuestro oído percibe.
¿Entendiste? Bueno, un ejemplo sería que cuando la ambulancia se acerca, se percibe un sonido agudo, y cuando se aleja, se percibe sonido grave. Profe, qué impresionante es esto del sonido. No sabía, por ejemplo, que así como yo tengo varias cualidades como ser carismática, puntual, amiguera, estudiosa, inteligente, etcétera, etcétera, el sonido también tuviese las suyas. Así es, el sonido es muy interesante y por eso hoy tenemos experimentos que les llamarán mucho la atención. El primer experimento se llama el teléfono casero. Primero, veamos qué materiales necesitamos para realizarlo. Necesitamos 2 vasos de plástico o yogures vacíos, una aguja de lana, hilo o cordel fino. Bien, lo que haremos será hacer un agujero con la aguja en el centro del fondo de los vasos. Luego, metemos el hilo y hacemos un nudo por dentro para que no se salga. Si el hilo es fino, puede ponerse un trocito de palillo en el nudo. Estiramos y al hablar por un vaso podemos escuchar por el otro. Este experimento es re práctico y sencillo para entender mejor el tema de las ondas sonoras. Así es, Tabata, pero eso no fue todo por hoy, porque tengo otro experimento que mostrarles. Para el segundo experimento necesitamos 4 botellas de vidrio del mismo tamaño y forma, obviamente, vacías y limpias, numeradas del 1 al 4. También necesitamos agua y una cuchara de madera o de metal. De seguro, profe, con la cuchara que tiene golpeará cada una de las botellas, ¿verdad? Así es, Tabata. Ahora lo que vas a hacer es escuchar atentamente el sonido que emitirá cada botella cuando la golpee. Y luego la anotarás en tu libreta, ¿de acuerdo? Listo, profe. Ya tengo mi libreta e iré apuntando todo lo que me dijo. Muy bien. Vamos a golpear cada botellita. ¡Ajá! Muy bien, ahora llenamos con agua las botellas vacías. Una que esté llena, otra a 3/4, la siguiente a la mitad y la última a 1/4. Nuevamente golpeamos las botellas con la cuchara. Mientras tanto, Tabata, anota en tu libreta o cuaderno la descripción del sonido. Si es perceptible o no, si es fuerte o débil y por último, si es grave o agudo. Ok, iré apuntando. ¿Qué descubriste, Tabata? Pues que la cantidad de líquido en una botella afecta el sonido que se produce cuando es golpeada con una cuchara. Las botellas con poca agua emiten sonidos agudos y las que contienen más agua son más graves. Esto ocurre porque al golpear la botella se origina un sonido, ya que vibra el vidrio de la botella. Cuando la botella tiene menos agua, el vidrio vibra rápidamente y el sonido es agudo. En cambio, cuando la botella tiene más agua, el vidrio vibra más lentamente y eso produce un sonido más grave. Aunque no lo creas, distintos estudios acerca de la teoría del Big Bang aseguran que este enorme estallido no fue ruidoso, ya que al no haber cuerpos aún no se produjo ruido, sino que fue un gran estallido silencioso. Imagínate, no olvidemos que el Big Bang nos habla sobre la forma en la que pudo haberse producido el origen del universo. Pero ese no es el único dato curioso sobre el sonido. Quizás no lo sabías, pero ya has escuchado el sonido más molesto del ruido. ¿Sabes cuál es? Pues nada más y nada menos que el llanto de un bebé. Y eso se debe a que está biológicamente programado para alertar a la madre que algo le ocurre.
Por último, también te quiero decir que hace rato hablamos de que en el vacío no hay sonido porque no hay materia para realizarlo. Ok, pero entonces, ¿cómo hacen los astronautas para comunicarse entre ellos? Te cuento que lo hacen por medio de dispositivos de radio, debido a que las ondas electromagnéticas sí se pueden transmitir pese a que no exista un elemento material. Profe, súper chévere estos datos que vimos sobre el sonido. Espero hayan quedado sorprendidos, así como yo, y que busquen más datos curiosos sobre el sonido en internet o sus libros. Así de pasada aprenden más. Exacto, y precisamente hablando de aprender, espero que hayas entendido muy bien nuestro tema de hoy porque a continuación vienen las preguntas. Ya, profe, estuve súper atenta, así que creo estar lista. ¡Vamos! Vamos con la primera entonces. Si tocamos las notas musicales do, re, mi, fa, sol en guitarra y también en piano, notamos que suenan distinto. ¿A qué cualidad del sonido le atribuimos esto? A. Frecuencia. B. Volumen. O C. Timbre. Aquí espero un ratito que estoy dudando, un poquito. Pero si mal no recuerdo, estaríamos hablando del timbre. Opción C. La respuesta es correcta. El timbre es la cualidad del sonido en el que, pese a tener el mismo volumen, no es igual porque es característico de su propia fuente sonora. Bien, profe, hoy respondí excelente. De todas formas, para que no se nos pase ningún dato, es importante dar un repaso a los puntos más importantes que vimos hoy. ¡Adelante! Hoy, en Tiempo para Aprender, vimos todo acerca del sonido. Pero para hablar de este, primero explicamos que la acústica es la rama de la física que estudia el sonido, y otros conceptos como el infrasonido y ultrasonido, que son ondas mecánicas. La acústica considera al sonido como una vibración que se propaga, y tiene su origen en la antigua Grecia y Roma, entre los siglos VI a.C. y I después de Cristo. La música no había sido estudiada de forma científica hasta que Pitágoras se interesó por la naturaleza de los intervalos musicales. Definimos el sonido como un movimiento vibratorio producido por un foco de vibración. Este es el productor de energía transmitido por un medio material elástico, generalmente el aire, a través de ondas mecánicas longitudinales y es percibido por el oído. La captación del sonido depende de la frecuencia de la vibración y se mide en hertz o ciclos por segundo. Por lo general, los infrasonidos no son percibidos por el oído humano, pues sus vibraciones de frecuencia son menores a los 20 hertz, lo que vimos en la clase anterior. Seguido a ello, hablamos acerca de los elementos del sonido. Estos son la velocidad del sonido, cualidades del sonido y cómo se produce el efecto Doppler. Comenzamos hablando de la velocidad del sonido y dijimos que es la velocidad de fases de las ondas sonoras que varían en función del medio en que se transmite. La velocidad se va a transmitir de distinta manera en los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Y es que el sonido siempre necesita de un material para propagarse. También te mostramos una tabla para que más o menos comprendas, según esos tres estados de la materia, la velocidad en la que viaja el sonido. Bueno, el tiempo nos ha ganado y hoy ha sido un programa bastante interesante en el que espero hayas podido no solo aprender más sobre el sonido, sino apreciar tus oídos y cuidarlos para percibir sonidos tan maravillosos que nos brinda el mundo. Aunque si no es así, descuida, somos seres tan increíbles que tenemos otros sentidos que nos ayudan a disfrutar todo lo que hay en la Tierra. Verás, es importante el tema del sonido por varios motivos, como por ejemplo, conservar nuestra salud, principalmente la auditiva. Bueno, esperemos que se hayan entretenido y aprendido mucho el día de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo de Tiempo para Aprender Ciencia y Tecnología de quinto de secundaria.
Y no se olviden de seguir la programación de USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Listo, nos vemos pronto. Chao, chao.